Ya estamos de vuelta, muchas gracias por permanecer aquí. Oigan, después de mucho tiempo, ya está por fin aquí Teresa Rodríguez de la Vega en la tesitura de Tesiture. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Cuánto tiempo? Cuantísimo tiempo, Caro, y tú te oyes bien malita, pobrecita. Sí, todavía, pero ahí voy, espero ya salir. Está bueno. Yo contenta de estar aquí desde el año pasado no nos veíamos, así que vamos a darle. ¿De qué hablaremos hoy, Tere? Mira, ayer, traigo como dos pretextos y un tema. Los dos pretextos es el debate absolutamente anticipado y medio delirante que se ha dado sobre la reforma electoral en estos días, que la presidenta ya hoy mismo dijo, cálmense, a menos que tengan bola de cristal, ni siquiera está todavía el contenido de la reforma. Entonces, pues ese pretexto. Y el otro pretexto, pues el tema del arranque de año que ha sido la intervención en Venezuela por parte de Estados Unidos y sobre todo el proceso de descomposición acelerada en Estados Unidos que ha venido sucediendo a estos acontecimientos. No solo el acontecimiento de la intervención en Venezuela, sino también pues el saldo negro de las redadas y de la política racista disfrazada de política migratoria, que además ya se ha convertido en una suerte de control militar de la población estadounidense. Entonces traigo esos dos pretextos para hablar de democracia en realidad. Okay. ¿Y por qué me pareció interesante hacerlo desde el ángulo que se los quiero proponer? Porque ayer se cumplieron 117 años del brutal asesinato de Rosa Luxemburg a manos de un grupo paramilitar en complicidad con el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Y creo que conviene traer a la buena Rosa Roja a pensar qué democracia tenemos y qué democracia necesitamos y cómo los procesos mundiales del arranque de este año ponen de manifiesto la incompatibilidad endémica que han querido negar, pero que es absolutamente evidente y palpable entre democracia y capitalismo, ¿no? Entonces, quiero como jugar con dos grandes tesis de Rosa Luxemburg respecto a la democracia. La democracia fue uno de los ejes que distinguieron a Rosa del marxismo de su época, ¿no? Uno de los ejes temáticos que la distinguieron de otras posiciones, no solo de algunas derivas burocratizantes del partido bolchevique, incluso antes de la revolución rusa, sino también después, posteriormente, de algunas de las visiones más reformistas del socialismo alemán, ¿no? Entonces, en sus reflexiones sobre la democracia, les recomiendo, por cierto, me encontré en la red este librito que sacaron, una coedición venezolana-mexicana, desde México la grandísima y muy querida Brigada para Leer en Libertad, y desde Venezuela otro esfuerzo análogo de formación de cuadros y de formación política a través de la distribución gratuita de materiales. Hay un material que es una compilación que hace Michel Lowy de fragmentos de Reforma o Revolución, esa icónica obra de Rosa Luxemburg, pero que lo hace desde el punto de vista o tematizando, poniendo en el centro en la cuestión de la democracia, ¿no? La democracia y el socialismo, la democracia y la lucha popular, la democracia y la lucha de los pueblos. Está en el portal de la Brigada para Leer en Libertad, entonces si se quieren echar un clavadito, es más o menos fácil de leer. Es un material que con la editorial que hace Michel Lowy se vuelve como muy accesible, y creo que es un material muy necesario para pensar en dónde estamos, qué democracia tenemos, y reitero, qué democracia deberíamos desear o a qué democracia deberíamos aspirar. Entonces lo quiero pensar en dos en claves, ¿no? Uno tiene que ver con, y el pretexto aquí que voy a poner en la mesa es la reforma electoral, tiene que ver con la claridad con la que Rosa en muchos textos, pero fundamentalmente en Reforma o Revolución, planteó que es absolutamente ilusoria la asociación que ha intentado hacer la ideología burguesa entre capitalismo y democracia, ¿no? Como si la forma democrática del Estado fuera endémicamente la forma que adopta el Estado burgués. ¿Por qué fue eso? Pues por la configuración de las revoluciones burguesas en el siglo XIX, ¿no? y desde el siglo XVIII. Es decir, esta configuración en que la ruptura con el régimen monárquico fue uno de los sellos del proceso
proceso político que acompañó a la consolidación del capitalismo y de la burguesía como clase dominante. Y de ahí en más, pues se hizo esta asociación relativamente intuitiva entre la forma democracia y el contenido capital, ¿no? Es decir, la forma económica del capital se amparaba en la forma política del acuerdo o del pacto democrático. Sabemos que desde el marxismo siempre ha sido como muy claro que esta asociación es falaz, ¿no? Porque siempre que haya una estructura de clase, pues tú no puedes hacer que los intereses de la clase dominante sean los intereses generales, ¿no? Si hay una estructura jerárquica, eso no puede suceder aun cuando se revista de la formalidad democrática, y la denuncia permanente que se hizo desde el marxismo de que en última instancia las instituciones formales de la democracia siempre son un instrumento de la clase dominante, en este caso la clase capitalista. Y sin embargo, una cosa que ya había denunciado con muchísima claridad, la claridad que le caracterizaba a Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, es una constante reiterada que cada tanto en el tiempo sucede, el hecho de que la clase burguesa, la clase capitalista, la clase de los poseedores, renuncia a la forma democrática cada vez que la forma democrática amenaza con ir en contra de sus intereses como clase dominante. Es decir, cuando la forma democrática se vuelve instrumento del interés general y ya no instrumento de la clase poseedora, pues entonces renuncian a la forma democrática. Y bueno, América Latina tiene episodios muy cruentos al respecto, ¿no? El proceso de las dictaduras militares fue como muy claro, ¿no? Pero esto que hemos visto muy recrudecido, o a veces no tan violentamente, pero los fraudes electorales, el lawfare es una forma en la que las clases dominantes, los grandes propietarios, las grandes oligarquías renuncian al pacto democrático cuando el pacto democrático amenaza con poner en riesgo sus intereses de clase, ¿no? Sus intereses en última instancia económicos. Entonces, fíjate cómo lo decía Rosa Luxemburg, muy premonitoriamente allá por 1898, o sea, ya corrió tiempo, decía ella, en el momento en el que la democracia tiene la tendencia a negar su carácter de clase y a transformarse en instrumento de verdaderos intereses del pueblo, las propias formas democráticas son sacrificadas por la burguesía y por su representación de Estado. Eso lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Y entonces desde aquí lo que se defiende, y estamos viéndolo en muchos lugares del mundo, como por ejemplo la intervención de los intereses del imperio en los procesos de elección en países subordinados, intervención que puede ser por la vía del chantaje, tipo Argentina, ¿no? O intervención que puede ser por la vía de la intervención militar para cambiar la correlación de fuerzas y usurpar el poder que había emanado de la voluntad popular con los cuestionamientos que le quieran hacer al proceso electoral venezolano, ¿no? Pero la irrupción absolutamente ilegal y legítima de Estados Unidos en el proceso de relevo en el poder en un país latinoamericano, ¿no? Entonces, lo que se había ya denunciado desde momentos muy tempranos, en términos de lo profundamente compatibles, no solo la no asociación endémica entre la forma democrática y la forma capitalista, ¿no? Entre la forma política de la democracia y la forma económica del capitalismo, sino, al contrario, la profunda compatibilidad del capitalismo con formas profundamente antidemocráticas que rayan y han sobrepasado, veamos, por ejemplo, la Alemania nazi, los linderos del autoritarismo más feroz, ¿no? ¿Cuál es? Y aquí ya voy llegando al pretexto con el que los invito y nos invito a pensar otra vez a la buena Rosa Roja, ¿cuál es el antídoto, según Rosa, para seguir aspirando a una verdadera democracia y a que el juego de la democracia no se nos formalice y se nos vuelva en realidad instrumento de clase que va a ser traicionable en cuanto la democracia deje de ser instrumento de clase? Rosa decía, el movimiento en ese momento del proletariado, ¿no? Es decir, mantener movilizado al proletariado, el factor movimiento es el factor que evita que la democracia
como forma le juegue el juego a la burguesía mientras le sea necesaria y después se retiren y la traicionen cuando la forma democrática auspiciada por el movimiento popular empiece a amenazar sus intereses, ¿no? ¿Y a qué oponía esta idea del movimiento? Lo oponía a algo a lo que ella denomina el parlamentarismo, que es esta tendencia muy presente en algunos sectores de la socialdemocracia de la época a privilegiar el ámbito de la representación legislativa que emana de un proceso político popular, ¿no? Y entonces, pues, al parlamentarismo, es decir, esa idea de que de lo que se trata es de conquistar escaños del poder, en este caso legislativo, y quedarse ahí, y que la lógica del movimiento sea mantener esos lugares. ¿Cómo esto se puede articular con lo que estamos viendo con la reforma política? Fíjate que creo que la reforma política, la iniciativa que llegue después de este proceso de concepción de la naturaleza que ya nos anunció la presidenta, va por la vía de hacer menos onerosas económicamente las elecciones, ¿no? Hacer una democracia formal menos cara, ¿no? En el ánimo redistributivo de la riqueza que tiene la Cuarta Transformación, y por lo demás, restaurar la relación de representación entre la ciudadanía y sus representantes políticos, sobre todo en los parlamentos. La idea de modificar la representación está muy centrada en los plurinominales, en la figura del plurinominal, porque en realidad pues, lo que se está intentando pensar es cómo repensamos la forma en la que los escaños políticos se relacionan con los proyectos a los que representan, ¿no? Y entonces creo que es una reforma que se diferencia o se distingue de manera bastante palpable del curso de las reformas constitucionales que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y que seguramente seguirán viniendo. Es decir, la 4T llega con una voluntad de imprimir el sello de su proyecto de nación en el texto constitucional, en gran medida como para blindarlo de vaivenes futuros posibles, no deseables, pero que son posibles viendo otros derroteros, ¿no? Si tú lo blindas constitucionalmente, la regresión o la restauración neoliberal y prooligarca no es tan fácil, ¿no? Si, por ejemplo, tú blindas los programas sociales volviéndolos constitucionales, pues después cómo los desmantelas. Tendrían que aspirar o a una situación golpista antidemocrática, rupturista de la continuidad institucional, o tendrían que aspirar a volver a obtener una mayoría calificada para volver a incidir en la Constitución, que se ve muy poco probable, por lo menos en el mediano larguillo plazo, ¿no? Entonces, blinda su proyecto de nación por la vía de la reforma constitucional en muchos ámbitos. En todos los ámbitos que lo ha hecho hasta ahorita tiene que ver con cómo hacemos que el proyecto de nación que se ampara en la Constitución se parezca a las aspiraciones políticas de la fuerza que gobierna, ¿no? Es decir, a las aspiraciones del movimiento que transformó este país o el pacto intraoligarca de este país en el 2018, ¿no? Entonces, pues sí, la reforma al Poder Judicial, la reforma energética, todas con sus contradicciones, todas con sus asegúnes y con lo que se les ha señalado, la reforma a la ley de aguas, todas esas reformas legislativas tienen que ver con cómo la 4T está intentando imprimir en el marco normativo su proyecto de nación. Y en dirección de los intereses sociales a los que la 4T representa, ¿no? Con todas sus contradicciones, con su todavía guiño con algunos intereses de algunos sectores de la burguesía y la oligarquía nacional y todo eso, pero tiene que ver con cómo hacer que los intereses sociales que representamos se impriman en el proyecto de nación. En el caso de la reforma electoral hay otra variable, porque la reforma electoral puede ser entendida como parece estar siendo entendida por la propia presidenta en el proceso de su proposición, digamos, o de la conformación de su propuesta de reforma electoral, parece estar entendida como un instrumento para profundizar la vida democrática en el país, ¿no? Para blindarla, ¿cierto? Ok, pero en el rejuego que eso tenga entre actores políticos va a entrar otra variable, porque la reforma electoral, la legislación electoral,
mueve intereses ya no de los sectores sociales que participan en la disputa de los partidos políticos, ¿no? Sino mueve intereses de la propia clase política. Y la clase política tiene intereses transpartidarios. O sea, ya no importa, se pueden divorciar en la defensa de sus intereses cual clase política o en tanto clase política, perfectamente se pueden divorciar o poner en pausa un poquito el pacto con los intereses sociales a los que representa, los intereses del empresariado en el caso del PRIAM, por ejemplo, ¿no? O los intereses populares en el caso del bloque gobernante, si lo queremos poner así. Pero entonces el punto es que la reforma electoral va a poner en juego los intereses de una clase política que, más allá de sus diferencias en términos de proyecto de nación y de los intereses sociales a los que representan, pueden estar centrados en mantener inercialmente este espacio de confort que les ha dado el pacto de la formalidad democrática actual, sobre todo en términos de la posibilidad de clase. ¿Por qué hay una clase política? Porque el sistema político mexicano garantiza que haya un conjunto importante de personas que hace de la política su fuente principal de ingresos y además en un proceso de elitización en el que sale buen negocio ser político. Y si sale buen negocio ser político y te garantiza la formalidad democrática, quedarte toda la vida en la profesión de político profesional pagado por el erario, pues se vuelve una clase que tiene sus propios intereses, divorciados o con independencia o relativamente impermeables o relativamente con autonomía relativa respecto a los intereses sociales a los que sus distintos proyectos políticos representan. Y por eso la reforma electoral no es tan fácil para el bloque gobernante. No se trata solo de cachar el voto 86 mediante pactos ahí medio raros y cuestionables, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera resistencia la va a encontrar la presidenta en la clase política de su propia fuerza política. Y ya vimos a Monreal diciendo, aquí el que va a operar el pacto con el PBM y el PT, ya dejemos de lado lo que vaya a ser el 4 veces mentiroso Partido Verde y el PT. No, dejemos eso. ¿Qué van a hacer los propios operadores legislativos que en el tema de la reforma electoral pueden no actuar con el espíritu de cuerpo con el que se ha actuado en otras reformas constitucionales? ¿Por qué? Pues porque aquí pueden privar los intereses de la clase política y permanecer por sobre los intereses de los sectores sociales a los que el proyecto gobernante representa. Y por eso creo que en la reforma constitucional en materia electoral se va a jugar en mucho la capacidad que tenga Claudia Sheinbaum y el obradorismo en general de hacer valer su liderazgo por encima de la inercia que su propia clase política fraguada como clase política ya en mucho tiempo de ejercicio del poder local, sobre todo en los parlamentos, esta especie de parlamentarismo, diría Rosa Luxemburg, de la fuerza política que nos gobierna, pues va a encontrar en primera instancia esa resistencia. Y por eso creo que es muy importante volver a Rosa Luxemburg y decir cuál era el antídoto contra eso. El antídoto es el movimiento. Y creo que en ocasión de la reforma electoral, como en ninguna otra, es muy importante que los actores que deliberemos sobre materia electoral no sean los actores de la clase política poniéndose de acuerdo transpartidariamente entre ellos para ver cómo salvan de lo perdido lo recuperado. Eso por un lado. Y el otro gran pretexto por el cual creo que es importante volver a hablar de democracia real, de la democracia popular, de la democracia de los pueblos, pues tiene que ver con el factor Estados Unidos en la era Trump, ¿no? El factor Estados Unidos en la era Trump no hace sino extrapolar, extralimitar, llevar al grado de lo absurdo algo que en realidad es una dinámica endémica del capitalismo. Decía Rosa Luxemburg que las más importantes contradicciones de la democracia burguesa es que
hace convivir una forma democrática que puede, por ejemplo, se supone estar amparada en última instancia en las libertades políticas, las libertades democráticas, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de organización, ¿no? Es decir, puede hacer convivir esas formas, esos valores de la democracia o esos modos en los que la democracia no puede no fincarse para ser una democracia real, puede hacerlos convivir con mecanismos que le son la antípoda, que le son su antípoda. Y Rosa Luxemburg pone dos. La democracia burguesa es limitada porque hace convivir formas de democracia formal y libertades democráticas con el militarismo. La competencia de las burguesías nacionales entre sí y la necesidad que tienen las burguesías de contener el factor movimiento y el factor popular hacen que en el sistema capitalista los estados tiendan al militarismo. El militarismo se comporta como una necesidad de cara a otras burguesías con las que compito y puedo llevar esa competencia mucho más allá de los términos comerciales, como lo estamos viendo ahorita claramente con Trump, y volverlo el factor militar un aspecto clave de la competencia económica, ¿no? Y por otro lado, pues se vuelve una necesidad en términos de la contención autoritaria de las posibles sublevaciones populares al interior de las naciones capitalistas, ¿no? Entonces, la primera gran contradicción de la democracia burguesa es que hace convivir libertades democráticas con militarismo, que es endémicamente antidemocrático, ¿no? Y por otro lado, la otra gran contradicción es que la democracia burguesa hace convivir la forma democrática en algunos países cuando la democracia no amenaza los intereses de la clase dominante, con la actuación más antidemocrática y autoritaria que conocemos, que es el colonialismo. ¿Qué es el colonialismo?, dice Rosa Luxemburg. Es naciones democráticas interviniendo antidemocráticamente y autoritariamente en naciones subordinadas. Lo que acabamos de ver en Venezuela es clarísimo, ¿no? Es decir, la gesta colonial es una gesta antidemocrática per se, es una gesta de suyo propio antidemocrática y configura otra de las grandes contradicciones de la democracia burguesa, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo que estamos viendo hoy en día no solo es como un ejemplo grosero de eso que teorizaba a finales del siglo XIX esa gran pequeña gigante, sino que además lo estamos viendo así como en su máxima, así como en esteroides, ¿no? Por último, y con esto cierro, fíjate cómo el país, Rosa Luxemburgo lo decía, y lo decía también el marxismo más clásico algunas décadas previas, ¿no? El pacto capitalista en algunos momentos necesita una descomposición acelerada del pacto democrático por la vía de la supresión de facto de las libertades democráticas. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, en donde hay un proceso de militarización de las calles, disfrazado de política migratoria, pero que en realidad tiene dos grandes cometidos. Uno, pues llevar a las calles por la vía de las Fuerzas Armadas la política racista, el perfil racista de la fuerza gobernante actual de los Estados Unidos, pero no solo, un fuerte factor de control social, ¿no? El asesinato de René Wood es un asesinato claramente político, es decir, es un asesinato represivo. Fue una fuerza del orden asesinando a una activista promigrante que no estaba absolutamente haciendo nada, ¿no? Y lo que estamos viendo en Estados Unidos con el proceso represivo como respuesta a un momento de casi insurreccional en términos de los procesos de desobediencia civil que están ocasionando las redadas y que respondieron a la incursión colonial y militar de Estados Unidos en Venezuela, pues nos habla de lo profundamente dispuesto que está en este caso Donald Trump de suspender
de proscribir las libertades democráticas en el país que se va por el mundo presentando como el baluarte y el defensor de la causa democrática, ya sea en Irán o ya sea en Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, tanto por lo uno por lo otro, tanto en lo interno, en el fuero interno, el proceso de reforma electoral que se está abriendo a la discusión, como en el plano de lo internacional, creo que es importante traer a cuenta a la buena Rosa Luxemburg, porque nos ayuda a pensar cuáles son los antídotos y los instrumentos que tenemos para intentar como contravenir o plantear cara o poner el cuerpo frente a las tendencias más funestas que estamos presenciando. Y por eso, ¿y sabes por qué? Porque además creo, yo estoy este año, y con esto termino, estoy un poco cansada de la geopolítica. La verdad, estoy de verdad, porque de pronto todas nuestras valoraciones geopolíticas, lo que invisibilizan o a lo que ya no volteamos a ver, es a lo que Rosa Luxemburg nos está pidiendo que volteemos a ver. La necesidad de consolidar nuestros mecanismos organizativos y movimentistas. Dejar de pensar que si los bloques y el multilateralismo y lo que van a hacer los estados, porque la geopolítica siempre tiene que ver con qué van a hacer los estados de cara a los movimientos de los capitales y las tendencias del capitalismo actual. Y de pronto, pues hay que invitarnos a pensar en la geopolítica de los pueblos, ¿no? Y pensar menos en el Estados Unidos y su competencia con China y su capacidad de intervención militar en América Latina, y pensar y apelar más al pueblo norteamericano que está poniendo en jaque a Donald Trump a poquitos días de su primer aniversario en este segundo periodo en la Casa Blanca. Y ya, me callo. Y aquí nos avientas así toda la bomba mental. Teresa, bueno, a ver, primero me gustaría preguntarte, en este caso concreto del pueblo mexicano, ¿no? Y esta reforma electoral, que ayer justo veíamos que la oposición pues está peleando todavía con algo que ni siquiera existe de una manera formal, entonces podemos ya prever cuáles van a ser también sus reacciones. En esto que adelantas ya también como muy complejo y ver precisamente estos fundamentos que parecen de pronto en el discurso un poco alejados, pero en este sentido de la democracia como una obligatoriedad también de apertura, ¿no? De si es democrático, entonces deben escucharse todas las voces. Vemos a fuerzas todavía, a lo mejor ya muy débiles, pero todavía con cierta persistencia, como Claudio X González o Lorenzo Córdoba, proponiendo públicamente, siendo también recibidos en las cámaras para proponer una parte de la iniciativa de la reforma. Se abre como este espacio, la propia presidenta dice, sí, hasta los leí, y es bastante, bueno, no digo bastante mala, pero sí digo que estaba mala, ¿no? La de Claudio X González. En el caso, por ejemplo, de Claudio X González, es muy evidente esto también que nos dices, ¿no? Este factor también económico de parte del capital, un empresario que está intentando dar una propuesta que llama ciudadana, y muy evidente también en su discurso estas palabras y el uso de la instrumentalización total, siempre de esto, democracia, democracia, democracia. ¿Crees que en esta obligatoriedad de apertura y de escuchar todas las voces, qué tanto podemos estar salvos? Ya con esto también que nos preparas de los riesgos de la propia clase política, pero también de la clase empresarial mexicana. ¿Cómo ves esto? Creo que aquí tenemos como dos factores y habría que intentar convocar a un tercer factor que debería ser el decisivo. El tercer factor, por supuesto, es la gente, el pueblo. No la ciudadanía, sino el pueblo. Y aquí la categoría pueblo está mucho más cargada de una como sello de clase, pero sobre todo de un sello de voluntad organizativa, no solo de que la voluntad ciudadana del ciudadano individuo se exprese en las iniciativas, sino que el proceso de reforma política atienda a los procesos de politicidad organizada que han llevado al país en parte a donde están, ¿no? Y eso no solo depende de la apertura del legislativo, sino que depende de que los núcleos organizados pensemos que la reforma electoral nos debe convocar en estos espacios, etcétera, ¿no? Un poco lo que pasó con la reforma al Poder Judicial, que pasó, ¿no? La gente se puso a pensar en el Poder Judicial, en el diseño del Estado mexicano. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, ponernos a pensar en el diseño legislativo mexicano y del Parlamento mexicano y cómo es la mejor y la más virtuosa forma de la representación de las minorías y de la representación no partidista, etcétera, etcétera.
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tercer factor. Pero los factores que sí están en juego es la clase económica que se ha visto desplazada del poder político, es decir, la oligarquía, que está intentando incidir en la reforma electoral para que no se termine de desmantelar su capacidad de incidencia en el pacto político. ¿Por qué defendieron a muerte al Poder Judicial en su estructura pasada? No solo porque el propio Poder Judicial también se comportó como clase en ese momento. Hay una clase judicial, ¿no?, que tiene sus propios intereses, los intereses del privilegio, ¿no?, del privilegio cristalizado en los salarios de los ministros, pero también en esa forma onerosa de la impartición de la justicia en los tribunales, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque el Poder Judicial había sido el instrumento de la oligarquía para muchos asuntos y de pronto podía ser el instrumento para algunos intereses populares importantes como los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, a veces el Poder Judicial le prestaba su brazo legislador o normativo al feminismo, con el derecho al aborto, por ejemplo, la proscripción de la penalización del aborto por declararla anticonstitucional, pero pues eso en realidad amparaba toda otra maquinaria, que era la maquinaria de la defensa sistemática y convencida de los intereses de las grandes burguesías y oligarquías nacionales, ¿no? Entonces, la defendieron tanto porque el Poder Judicial era un instrumento de clase, ¿no? Y además, la propia clase del Poder Judicial no se quería ver desplazada, ¿cierto? Ok, esa clase económica que se quería trincherar en el Poder Judicial para que no los arrollara el proceso de desmantelamiento de la era neoliberal protagonizado por la 4T, pues esa clase ahora está intentando ampararse en lo que del pacto democrático les garantiza todavía incidir, y ellos piensan es la vía por la cual pueden volver a irse infiltrando poco a poco en los escaños como fuerza política y financiamiento estatal para volver a retomar las riendas del país en un futuro que felizmente se antoja muy lejano y bastante improbable e implausible de que suceda. Pero entonces, cuando vemos a Lorenzo Córdoba llevando su iniciativa ciudadana, ¿no? Pues o cuando vemos a Ricardo Anaya diciendo que estamos ante la ley Maduro, pues lo que estamos viendo es la representación de la clase oligarca que está intentando cuidar lo que del pacto democrático actual le sigue garantizando tener incidencia en el rumbo de la nación, ¿no? Y por otro lado, y eso pasó en las otras reformas constitucionales, y por eso la verdad, Caro, a mí eso no me preocupa. No me preocupa qué vaya a pasar con... A mí me preocupa las dinámicas de la clase política, porque los otros están derrotados, pero la clase política no está derrotada, porque hay parte importante de la clase política que es fuerza gobernante. Entonces, me preocupa más en realidad que el rejuego legislativo tenga la formalidad de escuchar estas voces ciudadanas, que en realidad son la clase desplazada del poder, intentando volver a incidir o rescatar de lo perdido, de lo recuperado, y les escuchen, y que eso finja una apertura que los mantenga como a raya, en la lona, como siguen estando y seguirán estando, pero lo que me preocupa en realidad es cuál va a ser el proceso de jaloneo de sectores importantes de la clase política que pueden decir, a ver, construye tu mayoría legislativa, a ver, o sea, y no solo por la parte del PT y del Verde, que tienen por lo menos el chantaje de que si dejan de ser rémoras de la 4T, pues desaparecen, ¿no? Sino por la vía de actores del propio partido Morena, del propio partido gobernante, ¿no? Que empiecen a hacer valer sus intereses de clase política por encima. ¿Por qué todavía no tenemos propuesta de reforma si la 4T es una aplanadora de reformas constitucionales? Pues porque hay resistencias, por supuesto, y las resistencias vienen de adentro. Y a mí eso me preocupa más. ¿Cuál es el antídoto? Invitar al tercer sector. Tercer sector, que es el pueblo organizado, soporte electoral y de legitimidad y arrastre popular de la 4T, es el que ha mantenido a raya a la clase empresarial desplazada del poder. Pero también tiene que tener la capacidad de mantener a raya a la clase política enquistada en las propias estructuras gobernantes. Fíjate que se me olvidó leer una cosita muy bonita que nos hace pensar en este factor pueblo. Fíjense, dice Rosa Luxemburg,
Jamás hemos sido idólatras de la democracia formal. Esto no quiere decir sino una cosa: siempre hemos distinguido el núcleo social de la forma política de la democracia burguesa. Siempre hemos desenmascarado el duro núcleo de desigualdad y de servidumbre social que se oculta bajo el dulce envoltorio de la igualdad y de la libertad formales. No para rechazarlo, sino para incitar a la clase obrera a no contentarse con ese envoltorio y, por el contrario, conquistar el poder político a fin de llenarlo de un contenido social nuevo. La tarea histórica que incumbe al proletariado, una vez en el poder, es crear, en lugar de la democracia burguesa, la democracia socialista y no suprimir toda democracia. ¿A qué va esto y a qué voy con esto, Caro? De verdad creo que la reforma del poder electoral, a las legislaciones electorales, la reforma electoral es la reforma cuya materia nos da para que la base social de la 4T y de Morena rebasen por la izquierda a la clase política enquistada en la 4T y en Morena. Creo que es la ocasión de profundizar una democracia popular que rebase por la izquierda el pacto intra y transpartidista de la clase política. Es la hora de los pueblos, compañeros y compañeras. A ver, Tere, aquí no hay una especie, en este momento coyuntural que estamos atravesando, de dificultad, digamos, en la concesión que el propio movimiento, ahora mayoritario de Morena, al ser este avance precisamente popular, parece que hemos por este tiempo concedido, ¿no?, a nuestros representantes y decir ellos son nuestros representantes, y en este cambio de mentalidad que precisamente con el mayor impulsor de Andrés Manuel López Obrador, que hace rato recordaba, esto que él tenía muy reiteradamente, ¿no?, de decir, ser un servidor público es servir al pueblo, no servirse del poder, y todo esto que decía, ¿no?, como en una visión de un cambio radical de no para un aprovechamiento propio, y que no solamente, según yo, tenía que ver como con una perspectiva de una ocupación, de ser un político, sino con una perspectiva incluso de vida, ¿no?, de saberse al servicio del pueblo, de quienes les eligen, de la propia lucha social. En este momento podría haber una contradicción, digamos, en esta concesión que hemos dado quienes nos asumimos de izquierda. No quiero generalizar, ¿no?, pero en un, pues sí, tal vez, bueno, en este momento más bien, ¿cómo lo ves tú, no? En esta concesión que pudimos haber dado como al movimiento, y entonces de pronto desatendernos, ¿no?, y decir, bueno, estas son las bases, esto es lo que tienen que entender quienes nos representan, y que pueda debilitar, o sea, que sea de alguna manera como que perjudique un poco este carácter social, y que entonces nos demos ya como por bien servidos pensando que estos representantes de esta clase política que se asume de izquierda actuará de esta manera, y que el criticar o el movilizarse, por ejemplo, lo pienso en el tema de las 40 horas, que ha sido un tema que creo que precisamente tal vez el mayor pone de relieve la clase trabajadora, y que ha tenido mucho choque con la clase gobernante, y que ha cuestionado profundamente el actuar de gobernadores y de políticos de Morena. ¿Cómo entendemos esto? O sea, tal vez la dificultad de quienes asumen también de izquierda, como decir, bueno, pero la propia organización o el choque también puede debilitar frente a la oposición, y esta concesión que tal vez algunos sectores han dado por asumirse que esta clase política, por lo menos la mayoritaria, es de izquierda y tiene presente también la lucha de clases. Mira, creo que hay un proceso desmovilizatorio que es consustancial a un proceso de arribo de una fuerza, arribo al poder de una fuerza política emanada de la voluntad de las mayorías. O sea, son muy pocos los casos en la historia, y siempre tienen que ver con la necesidad de mantener movilizado un pueblo en contra de la intervención imperial. Por ejemplo, la Revolución Cubana necesita de un brazo movilizatorio fuerte, porque si no, ¿cómo la defiendes? En Venezuela lo estamos viendo, con todas las contradicciones del proceso bolivariano, todas las que le queramos encontrar. Lo cierto es que hay muy pocos casos en donde hay una respuesta movilizada tan patente contra una agresión imperial, ¿no? Y lo que está pasando en las calles de las más importantes ciudades venezolanas nos habla de que el proceso de desmovilización popular en un proceso de gobierno progresista se ve más o menos detenido allí en donde es una necesidad vital, porque siempre está la amenaza o de la guarimba o de la reacción o del imperio, en este caso, ¿no?, y del ejército más poderoso del mundo. Pero donde no es así, donde el proceso no está tan asediado,
¿no? Hay un proceso desmovilizatorio que es consustancial incluso al decir, híjole, también se vale no vivir movilizados. O sea, imagínate la gente que luchó con López Obrador desde el éxodo por la democracia, hasta su triunfo en la presidencia. Pues también se vale desmovilizar, es decir, ya ganamos, pues, ¿no? Se vale. Creo que es un estado de ánimo absolutamente natural, ¿no? El punto es que también hay una desmovilización más o menos incidida, no la natural, no la que es pues normal de esperarse después de un proceso largo de lucha popular que termina en una victoria con todas sus parcialidades y contradicciones que le queramos poner, pero hay un proceso de desmovilización incidida. ¿Cuál es ese proceso de desmovilización incidida? El reproche a los núcleos organizados que quieren todavía interpelar en dirección de lo que todavía es posible, viable y un horizonte utópico al que deberíamos aspirar. Y no están ahí solo las 40 horas, está en muchos casos la lucha de las mujeres, está en otro mucho terreno la lucha de los defensores del territorio que no están compartiendo el modelo de desarrollo en territorio y la conversación que este modelo de desarrollo está teniendo con los pobladores. Incluso no solo en los polos de desarrollo, sino en los proyectos estratégicos, ¿no? y los trenes y los corredores, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de deslinde, de reproche, de regaño a los sectores que asumen la vocación de mantenerse movilizados, no en defensa de lo que ya ganamos, sino en aspiración de lo que todavía deberíamos aspirar a ganar, ¿no? Ese es un proceso desmovilizatorio ya no natural. Eso es uno auspiciado desde el poder, diciendo, no, pues es que no estás viendo, conservemos lo ganado, como si conservar lo ganado fuera ya el horizonte deseable, ya hasta aquí llegamos y hasta aquí vamos a llegar. Y ya no me pelees nada más porque hasta aquí vamos a llegar. Creo que la reforma electoral nos da ocasión de convocar a esos sectores que estamos convencidos de que el proyecto de izquierda gobernante también se consolida por la vía de ponerle derrotero al cual aspirar. Uh-huh. No convertir el lugar en el que estamos en el mejor lugar deseable. Siempre hay uno mejor al que hay que aspirar. Y creo que hay que convocarnos a pensarlo en ocasión de una reforma que por supuesto puede poner en la ley mecanismos de profundización de la democracia, no solo como mecanismos formales de rejuego de una clase política enquistada. Uh-huh. Finalmente, te preguntaría, si entiendo bien o si no me corriges, mientras estemos entonces en una democracia burguesa, ¿estaremos siempre ante el asedio de la opresión y el colonialismo? Sí, ahora, yo sí creo que ha habido mecanismos, digamos, en términos generales, la democracia burguesa es un conjunto de libertades democráticas formales que pueden ser suspendidas en el momento en que los intereses así lo requieran, ¿no? Y unos procedimientos que determinan los modos de recambio de figuras en los distintos escaños del poder. Y ese interés siempre es desde el capital, ¿no? Sí, de las oligarquías que encuentran en la estructura del Estado. En México ha sido muy palpable esto, Caro, en la última época. ¿Por qué? Porque sí hubo un desplazamiento de los intereses de la oligarquía más voraz y expoliadora, un desplazamiento de los órdenes de gobierno. Es decir, el gobierno después del 2018 dejó de funcionar como el gestor de esos intereses expoliadores. Se les desplazó. ¿Qué hicieron? Se atrincheraron en su poder económico, es decir, en lo que tienen sus medios, por ejemplo, los grandes medios de comunicación, se atrincheraron ahí y ahí siguen, y por eso la reforma a la ley de telecomunicaciones también es muy importante, y por eso ahí no deberíamos tener miedo de ser tildados de autoritarios y habría que poner a discusión las concesiones del espectro radioeléctrico, por ejemplo. No tenemos por qué aguantar que nuestro recurso teleradiofónico esté copado por estos intereses de esta oligarquía voraz, terraplanista, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces se atrincheraron en esos poderes económicos y fácticos que tienen de los grandes medios corporativos, de su propia capacidad de incidencia económica y en el Poder Judicial. Eso es lo que les quedó del Estado, así del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Fueron desplazados del Ejecutivo, completamente desplazados, con pactos y lo que quieras, pero desplazados. Fueron
desplazados con tensiones del legislativo porque todavía tienen capacidad de hacer lobby, por ejemplo, y de poner condiciones, y de retrasar, y de cortar, pero fueron, en términos generales, desplazadas, y las aplanadoras legislativas y de las reformas constitucionales así lo indican, pero se atrincheraron en el Poder Judicial. Era de la estructura del Estado, de la división del poder, de poderes, lo que les permitía volverse a atrincherar, ¿no? Por eso, la reforma al Poder Judicial es una reforma que profundiza la democracia en México, no por la vía de la formalidad, sino porque expulsó la posibilidad de que las oligarquías, los intereses de clase de las minorías, se atrincheren en un escaño de la división de poderes para salvaguardar a sus intereses por encima del interés general, ¿no? Si pensamos que la democracia es el estado ideal de cosas en donde el interés general priva por sobre los intereses minoritarios, pues la reforma al Poder Judicial hay que ver qué frutos va rindiendo a largo plazo y también ha tenido sus contradicciones, pero en términos generales profundizó la vida democrática del país. Entonces, yo creo que aún en los juegos de la democracia formal, sin tener mecanismos de democracia participativa y popular, movimentista, no por la vía de la consulta ciudadana, eso es muy fresa, movimentista, que haga que haya mecanismos y escaños de poder popular, como los hay en Cuba, y es parte importante de lo que ha sostenido el proceso revolucionario también con todas sus tensiones y contradicciones, pues aunque no tenemos eso, tenemos un rejuego sobre la democracia formal. La 4T sí ha profundizado una posibilidad de democracia popular amparada todavía en el juego de democracia formal. ¿Cuándo eso deja de suceder? Pues cuando los intereses de las minorías usurpan el interés general. Como no es el caso, aun cuando tenemos muy importantes concesiones a intereses minoritarios y oligarcas, pero en términos generales, el país hoy día se mueve en muchas carreteras hacia donde se mueven los intereses de las mayorías. Y entonces, no es que sea imposible, y eso es un poco lo que Rosa Luxemburg decía, nosotros no tenemos que pelearnos con la democracia formal, tenemos que utilizarla y tenemos que sacarle todo el provecho posible. Y el provecho posible es garantizar la incidencia de los intereses mayoritarios en los procesos de construcción del poder político, pero sobre todo es evitar que por la vía de la burocratización los intereses populares que llegaron al poder se divorcien de los intereses populares por la vía de pactar con los intereses oligarcas o por la vía de la constitución y cristalización de sus propios intereses como clase política, que era el drama también de las burocracias en el socialismo real, ¿no? Se hizo una clase no poseedora de los medios de producción, sino poseedora del aparato estatal que había expropiado los medios de producción, ¿no? Entonces, creo que sí hay procesos que no necesitan, a lo que voy, Caro, es que creo que haya que abolir la propiedad privada para alcanzar un ideal democrático en el país. Y decir que mientras haya capitalismo y si en México no abandonamos la carretera del capitalismo no habrá democracia. Pero lo que estoy como intentando plantear es que sí el interés popular que hoy día ve sus intereses expresados en muchas directrices del gobierno, sí tiene que cuidar que no haya procesos de degradación que terminen haciendo posible que en otro momento histórico, con el obradorismo menos pujante, pueda haber un proceso de divorcio entre nuestra clase gobernante y los intereses que los llevaron al poder, ¿no? Sí, pues hay que estar muy al pendiente de lo que se derive. Bueno, ya creo que nos pasamos un poquito. Aquí solo voy a leer algunos. Aquí dice: la relación con Estados Unidos no es de retórica. Lo que cuenta para ese gobierno es la subordinación y nuestro país no está en riesgo mientras siga haciendo lo que pide el imperio. México al son que le toque a Estados Unidos. Por acá nos dicen también, acá, bueno, aquí te mandan saludos. Hola. También acá nos dicen, qué emoción ver a la doctora Teresa en vivo. Desde que inició la sección he aprendido mucho de ustedes. No, pues sí, oigan, es como gracias, una Alexis. clase así de estar acá anotando. Y hoy sobre todo, yo creo que voy a tener que volver a ver esta sección ahora que se transmita otra vez el fin de semana, que por cierto suscríbanse para que no se la pierdan. Qué importante, Tere, y muchísimas gracias por tu claridad. No sé si quieras agregar alguna cosa.
No, Caro, creo que, pues nada, creo que de veras hay que ponernos a pensar y salirnos un poco de la dinámica de redes o utilizar la dinámica de redes para volvernos a encontrar en donde hay que encontrarse, que ahorita es en las movilizaciones contra la gesta imperial en América Latina y en la discusión sobre la reforma electoral. Sí. Tere, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos. Gracias como siempre. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.